Buenas noches, profesor y la audiencia que me está escuchando. Voy a exponer un mapa conceptual con respecto a la historia de la humanidad, haciendo énfasis en la revolución industrial. Tengo mi encabezado, se desprenden varias ramas. Entonces inicia, bueno, aquí me quedo, no, sí, está bien. Inicia en el periodo paleolítico. El periodo paleolítico fue el periodo más largo de la historia de la humanidad, también llamado Edad de Piedra, donde los primeros homínidos empezaron a explorar el mundo. Invenciones, para hablar de invenciones, de las cosas que inventaron, de lo que ellos lograron en esa época, fue aprender a tallar sus propios utensilios. Les aportó un gran avance en la cacería. Las primeras herramientas fueron hechas en piedra y eran rústicas. Aprendieron a domesticar el fuego frotando algunos materiales y así cocieron sus alimentos y evitaron algunas enfermedades. Subsistencia. La cacería y la recolección de algunos alimentos silvestres eran su principal alimento. Por esto, eran nómadas y tenían que caminar largas distancias en búsqueda de alimentos, lo cual obligaba a mudarse constantemente a sitios donde hubieran alimentos. Seguimos con el periodo neolítico, que surgió en los 10.000 a.C. Fue el periodo donde el ser humano avanza por primera vez como civilización. De invenciones tenemos que hicieron un mejor tallaje de las piedras, o sea, eran más filosas, mucho más especializadas, como herramientas agrícolas, herramientas de cacería, y hicieron los primeros escritos. Recordemos que los escritos fueron el punto final de ese periodo, ¿no? El periodo neolítico. Subsistencia. Aprendieron a fabricar sus propios alimentos por medio del descubrimiento de la agricultura y aprendieron a domesticar algunos animales como el cerdo, por lo cual ya no necesitaban migrar a otras tierras por comida y se convirtieron en sedentarios. Ellos se establecieron en el Mediterráneo. En la historia le llaman la media luna fuerte, donde están 3 ríos importantes y donde hay agua hay tierra fértil. Entonces se hicieron muy cerca a estos 3 ríos y obtuvieron abundancia de alimentos. Con la abundancia de alimentos viene también el robo de comida por cuenta de personas que no sabían labrar la tierra. Por esto fue necesario la creación de estados jerárquicos y ejércitos. Ahí fue donde los primeros estados se formaron. Para proteger la comida y crearon muros hechos en piedra, y debido a esto adquirieron un sentido de propiedad. Seguimos con el periodo que corresponde a la Edad Media. Fue en el siglo XV. Fue una época donde la religión católica toma el poder político, por lo cual es formada la aristocracia. También fue la época donde surgió el Renacimiento, el cual se enfocó en las artes. El Renacimiento está enfocado en Dios. Entonces, debido a esas glorias pasadas y las que tienen en ese momento, empezaron a entrarse en las artes, como la música, la pintura, los poemas.
seguimos con la primera revolución industrial. La primera revolución industrial inició en 1760. Fue la época donde Inglaterra cambia la producción manual por una industrializada. Lo cual causa productos a bajo costo y desempleo de algunas profesiones existentes en la época. También, con esto, las personas se ven obligadas a aprender a usar máquinas para ser contratadas en diferentes industrias. También hace que las personas migren a las ciudades a buscar mejores oportunidades. Recordemos que se genera un éxodo de la gente del campo a la ciudad. Se empiezan a crear las civilizaciones más fuertes, y estas ciudades donde estaban estas industrias empezaron a mejorar algunas de sus cosas, ¿no? Por ejemplo, mejoraron los alcantarillados, las vías de acceso. También se creó las lámparas a gas, se evitó la inseguridad en cierta medida. Invenciones. La más reconocida es la máquina a vapor. Esa es la mayor invención. De ahí en adelante empiezan a poner estos motores a vapor al servicio de martillos para extraer petróleo, para ponerlos en barcos a vapor, la creación del tren. Con lo consiguiente también se crea la producción en serie, mejora la calidad de vida. Recordemos que en este periodo se inventan la vacuna contra la viruela, y hay unas ciertas mejoras en la salud por estudios que se realizaron en esa época, donde la gente pasó de tener un promedio de vida de 35 años a los 50. Con esto hace que las ciudades de Inglaterra tengan un crecimiento 3 veces mayor debido a la calidad de vida. Entonces se crea la sociedad burguesa y el proletariado. Recordemos que los burgueses fueron aquellas personas que eran las dueñas de ciertas industrias, ciertas acciones, y el proletariado eran las personas obreras, la clase obrera, la que trabajaba. Les tocaba trabajar largas horas por muy poco dinero, pero aún así digamos que la calidad de vida fue surgiendo. En 1860 inicia la segunda revolución industrial. Fue época donde se implementó la cadena de montaje gracias a Henry Ford. Prácticamente que era hacer una industria basada en procesos y estándares ya planificados, ya concretados, donde habían secciones de ensamblaje especializadas en ciertos tipos de profesiones. Se descubre funcionalidades de la electricidad, lo cual permitió la creación de nuevos inventos como el telégrafo, la bombilla y el alternador y el motor a combustión interna. La historia de la electricidad al principio era simplemente algo que era asombroso ver que una chispa pasaba de un elemento al otro, y no se consideraba como una ciencia ni como un tema de estudio. Simplemente era algo como de distracción que lo hacían las personas, digamos, como magos y ciertas personas que desconocían el uso de la electricidad. Hasta esa época no se sabía para qué servía. Quisieron hacer varios experimentos y pudieron hacer elementos que funcionaban con esa electricidad. En el siglo XIX comienza la tercera revolución industrial.
época donde se crea la producción individualizada, lo cual permite que los consumidores puedan elegir un artículo con algunas características especiales, y un importante avance en electrónica al crear la corriente continua. Esto hace referencia a que hoy en día ya podemos conseguir teléfonos de ciertas características especiales, que si los queremos de un color en específico, de una cantidad de memoria en específico, y pues debido a la creación también de la corriente continua, o sea, lograron pasar de corriente alterna a corriente continua, que en la actualidad todos los electrodomésticos funcionan con corriente continua, como el televisor, radios, el fonógrafo en su momento, los rayos X, el avión. Dentro de estas invenciones también se desarrolló lo que fue la turbina, inventar una turbina, y gracias a ese avance pues también desarrollaron el avión. En la actualidad estamos viviendo la cuarta revolución industrial, también llamada Industria 4.0, donde los desarrollos tecnológicos van de la mano con la electrónica y otras áreas del conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Que la mayor parte de los elementos son electrónicos y se asocian con otras ramas del conocimiento, como es la mecánica, como es, digamos, la parte física, química de cada componente, para crear nuevos componentes que funcionen cada vez mejor y con mayor exactitud y precisión. La automatización total de las máquinas consiste en la automatización total de las máquinas, donde las máquinas son convertidas en robots dotados con inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en día ya está empezando a tomar un auge importante. Ya tenemos cámaras instaladas en varios puntos de las ciudades, en algunas ciudades alrededor del mundo, donde pueden detectar las personas, pueden detectar vehículos, señales de tránsito. Todo lo hacen por medio de cámaras y es un software especializado en eso. Entonces lo hemos visto también aquí en Bogotá, que quieren implementar inteligencia artificial en las cabinas de Transmilenio, para detectar qué personas son las que se colan, son las que hacen estragos, y poder identificarlos. Entonces, lo cual busca que las áreas de alto riesgo, busca que en las tareas de alto riesgo no se exponga la vida humana. Hay trabajos que necesariamente exponen al ser humano a riesgos, por ejemplo, químicos, a riesgos ergonómicos, que simplemente están siendo reemplazados por robots, por máquinas que hagan eso, para que la vida humana no se vea afectada, ante todo la vida humana. Reemplazar el trabajo del ser humano para buscar una mayor exactitud y precisión en las tareas cotidianas e industriales. Hoy en día se busca que las máquinas sean totalmente autónomas, que no necesiten un operario para trabajar, totalmente cero bloqueos. Se crea una nueva desaparición de algunas profesiones, así como ocurrió en la primera revolución industrial, y se crean nuevas profesiones basadas en programas informáticos. Recordemos que todo tiende a estar conectado a internet, el internet de las cosas, donde se consiguen nómadas digitales debido a que solo es necesaria una conexión a internet para realizar algunos trabajos. Algunas personas solo necesitan una conexión a internet en esta época para trabajar desde cualquier lugar del mundo, y es una nueva opción de trabajo muy bien remunerada, solamente que es una nueva profesión que hay que ahondar. De antemano, muchas gracias por haberme prestado atención, por haberse quedado hasta el final del video, y que pasen un excelente día. Muchas gracias.